Impacto de las TIC en la educación. Editado por Luz Dari Roa, Luciyanira Burgos, Rosa Adelaida Sánchez, Claudia Jimena Quirós. Como tutor, Adelmo Sabogal. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Escuela de Ciencias de la Educación. Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Impacto de las TIC en la educación. Objetivo: demostrar la influencia que han tenido las TIC actualmente en la educación. Introducción. La nueva era de la globalización ha exigido nuevos retos a las sociedades actuales en materia educativa. El uso de herramientas tecnológicas ha dinamizado el aula y ha creado la necesidad de fortalecer la enseñanza-aprendizaje. Impacto de las TIC en la educación. Sesiones. ¿Por qué tenemos que integrar las TIC en la educación? Efectos tecnológicos. Factores que inciden en la incorporación del Internet y las TIC en la enseñanza. Importancia de las TIC. Acceder al conocimiento. Ventajas pedagógicas y didácticas de las TIC. Formación didáctico-tecnológica del profesorado. Nuevos entornos virtuales online de aprendizaje EVA y creciente oferta de formación permanente. Funciones de las TIC en los entornos virtuales. ¿Por qué tenemos que integrar las TIC en la educación? Esta tecnología que se exhibe fascinante ha succionado por completo el contexto educativo. Se ha revelado de una forma tan trascendental que no concibe un proceso pedagógico sin que ésta esté presente. Existen argumentos opuestos en torno a la educación mediada por la tecnología y que se acrecientan abruptamente con las diferencias establecidas entre la brecha digital y los nativos digitales. Las TIC han contribuido sustancialmente al acceso universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y administración más eficiente del sistema educativo. Efectos tecnológicos. Los efectos tecnológicos se manifiestan de una manera muy específica, donde todo debe ser revisado. Aviram 2002 identifica 3 posibles reacciones de los centros docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural. Estos son: escenario tecnócrata, escenario reformista y escenario holístico. Factores que inciden en la incorporación de Internet y las TIC en la enseñanza. Como definen Axen y Fishbein, las actitudes disponen a responder favorable o desfavorablemente hacia un objeto, en este caso hacia el uso del computador e Internet. ¿Qué posibilidades ofrecen las TIC en el proceso de aprendizaje? Donde los recursos son escasos, la utilización prudente de materiales de fuente abierta por medio de las TIC pueden contribuir a superar los atascos que genera la tarea de producir, distribuir y actualizar los manuales escolares. Dr. Vincent Defoe. Reconocer las necesidades de las TIC en la educación. Capacidad de buscar, validar y contrastar la información. La capacidad de hacer un uso efectivo y ético de estas para contribuir a una ciudadanía de mayor efectividad. La capacidad para crear y diseminar el conocimiento no como procesadores, sino como constructores de este. Discutir un marco de competencias para los profesores, de tal manera que integren las TIC en virtud de una mejor calidad del aprendizaje de los estudiantes. Al tablero MIN de Educación Nacional, una llave maestra, las TIC en el aula. Acceder al conocimiento. El uso de las TIC en la educación es un puente vital para acceder a la sociedad del conocimiento. Aprendizaje, eficiencia y multimedios.
la similitud o isomorfismo entre la estructura de un programa hipermedial y la forma natural como la gente aprende según lo explican las teorías sobre el procesamiento de la información, la interactividad que permite el computador, la flexibilidad en el acceso y manejo de la información, la variedad y riqueza de los contenidos, los efectos motivacionales, la posibilidad de una enseñanza más estructurada, la opción de retroalimentación inmediata. Tecnologías y valor agregado. Promover mayor colaboración entre aprendices mediante el uso de tecnologías de comunicación. Simplificar y repotenciar el proceso de aprendizaje por indagación. Apoyar la toma de decisiones basada en información. Ventajas pedagógicas y didácticas de las TIC. Más centradas en los intereses y posibilidades del alumno. Pueden estimular más el pensamiento crítico. Utilizan múltiples medios para presentar la información. Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo. Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador del aprendizaje. Hacen del alumno un aprendiz más activo. Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio. Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo. Formación didáctico-tecnológica del profesorado. Sea cual sea el nivel de integración de las TIC en los centros educativos, el profesorado necesita también una alfabetización digital y una actualización didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y los nuevos elementos culturales en general en su práctica docente. Nuevos entornos virtuales online de aprendizaje EVA y creciente oferta de formación permanente. Funciones de las TIC en los entornos virtuales. Medio de expresión y creación multimedia. Canal de comunicación. Fuente abierta de información y recursos. Medios didácticos. Conclusiones. El impacto de las TIC en la educación es un fenómeno que ha afectado profundamente la forma de entender y desempeñar la actividad educacional, significando una revolución de la enseñanza. Las TIC brindan nuevas posibilidades de instrumentación de los conocimientos, diversifican el conocimiento con el uso de herramientas telemáticas y de teleformación. Por ende, propician una mayor calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando ampliamente la tarea de difundir, transmitir y crear conocimientos, al tiempo que posibilitan una acción docente más eficaz sobre el sistema de aprendizaje. La introducción de las TIC en la educación es una necesidad ineludible impuesta por el desarrollo, que debe ser asumida por la actividad educativa, en aras de formar individuos preparados para asumir las exigencias de su sociedad y continuar siendo sujetos del proceso. El impacto de las TIC en la educación. A continuación, realizamos la siguiente introducción. La familia, eje central de los procesos educativos, ha sido siempre la base de la formación de valores, pero alternamente se fue creando la necesidad de incorporar los conocimientos y avances en todos los campos del accionar humano, para lo cual se fue integrando la instrucción y preparación de los grupos sociales, pero indiscutiblemente los avances tecnológicos marcan la diferencia con respecto a la solución que se le dé a cada problemática encontrada en el trasegar de las civilizaciones. La pedagogía base de los procesos educativos se ha ido reconstruyendo con base en didácticas actualizadas y teniendo siempre que el entorno es la clave de la cual parten las soluciones a los objetivos de desarrollo que se plantean los grupos que conforman las comunidades. Los avances tecnológicos transforman el desarrollo en todos los ámbitos propios de las dimensiones humanas
lo que hace que las aspiraciones y metas cada día sean más altas y que necesiten de unas bases teóricas y prácticas que estén actualizadas y contextualizadas dentro de los márgenes de la sociedad de la información, para poder pretender ingresar a la sociedad del conocimiento, aspecto tan promulgado en la actualidad, pero para el cual se necesita una visión holística del accionar humano frente a sus contextos reales. La presente OVA especifica aspectos relevantes del impacto de las TIC en la educación. Para empezar a mirar esta relación de forma concreta, es importante tener en cuenta que las estrategias pedagógicas utilizadas en la evolución histórica de la educación llevan un largo proceso de reestructuración en el desarrollo sociocultural del hombre. Actualmente la humanidad está inmersa en la sociedad de la información, en donde prácticamente en cuestión de segundos cualquier evento que suceda en un lugar remoto, casi que de forma instantánea se empieza a generar información sincrónica sobre dicho evento, lo cual plantea aspectos tanto positivos como negativos, dadas las circunstancias en que se puede llegar a generar dicha información. De allí parte la necesidad de sentar bases claras que permitan la implementación de las TIC como herramientas confiables para ser empleadas en los sectores educativos y que faciliten el ingreso del hombre del siglo XXI a la verdadera sociedad del conocimiento. El mundo educativo ha ido trasegando por una serie de crisis que han obedecido a varios factores, los cuales están relacionados con un determinado modo de entender la relación pedagógica que se establece entre los contextos familiares, educativos y del Estado, dado que de allí parten los lineamientos y normas a seguir de acuerdo a las investigaciones y especializaciones que se vayan generando en los avances de desarrollo en el área del aprendizaje. Se conceptualiza en la actualidad y teniendo presente aportes teóricos como el de Ronnie Alvirán, en donde se plantea que existen posibles manifestaciones por parte del contexto educativo en asimilar el impacto global de las TIC en la educación, en donde se resaltan tres escenarios básicos como son: el tecnócrata, en el cual se hacen mínimas alfabetizaciones digitales y se utiliza a las TIC como fuente de información. Otro escenario es el reformista, en donde se introducen algunos métodos de aprendizaje por medio de las herramientas informáticas y telemáticas con el fin de aprender sobre y de las TIC. Y por último está el escenario holístico, el cual invita a la comunidad educativa a ver la incorporación de las TIC no como una simple herramienta de adquisición de información, sino como una base sólida de transformación en los procesos de creación e incorporación de conocimiento, que permita generar cambios en el entorno y partiendo siempre desde las necesidades inmediatas del sujeto, que incorpora estas innovaciones en sus procesos educativos, sean estos de carácter formal o informal. Para seguir implementando las TIC en todos los contextos educativos, se necesita transparencia y calidad en los procesos, los cuales ya se inician desde el preescolar y son múltiples las instituciones de carácter formal y programas en el Internet que facilitan la adquisición del manejo de las herramientas propias de las tecnologías de la información y comunicación. El ciberespacio abrió las puertas para que los niños y jóvenes crecieran con el bagaje necesario para la correcta aplicación en el ámbito escolar y poco a poco se ha ido acortando la brecha digital de las generaciones más lejanas a este impacto tecnológico, lo que ha optimizado muchos aspectos del desarrollo económico y sociocultural de las naciones. Hablar de las TIC en la educación es tratar de comprender que los sistemas educativos y por extensión el conjunto de la sociedad no puede limitar su tarea a una simple preparación de los individuos para integrarse eficazmente en la cultura neoliberal y globalizada del momento, conformando así un rompecabezas en el cual las piezas no encajan
dadas las profundas diferencias de los contextos socioculturales de cada región. Por lo tanto, se debe tener claro que se necesita mucha disposición de generar conocimiento desde las problemáticas reales que circunscriben el quehacer de las comunidades del planeta. Se puede concluir que la educación no es ajena a las transformaciones tecnológicas a las cuales se enfrenta la sociedad actualmente, y las TIC son herramientas que ya se consolidaron como fundamentales en los procesos enseñanza-aprendizaje y cuya práctica invita a la acción renovadora de las formas de aprender, lo que brinda oportunidades de transformación en todos los ámbitos de desarrollo humano. Por consiguiente, las TIC en la educación se van recontextualizando de acuerdo a las problemáticas del entorno. Por lo tanto, los aspectos socioeconómicos, culturales y políticos son esenciales al momento de procurar estar acorde en la implementación de estas estrategias didácticas en la educación y mucho más en los programas que se ofrecen en el campo virtual, como sucede con la UNAD, donde todos los procesos pedagógicos se desarrollan desde la virtualidad, por lo cual, con base en el contexto inmediato, es que se plantean los objetivos que redunden en beneficios del desarrollo integral y siempre desde una perspectiva del quehacer holístico del hombre frente a su compromiso con la sociedad. El impacto de las TIC en la educación formal, informal y desde la virtualidad es una pedagogía emancipadora que ya lleva en promedio un decenio del siglo XXI, y dicho impacto permite reconocer que el eje principal del accionar educativo es el sujeto, que aspira a ser libre en todos los ámbitos de su vida personal y colectiva, y que busca expandir su pensamiento de forma creativa y con un profundo sentido de búsqueda por encontrar caminos que lleven a la humanidad a cimentarse en una sociedad del conocimiento y desde una perspectiva de la alterglobalización.